los profetas menores. La mayoría de la gente piensa que son profetas menores porque son o menos importantes, menos relevantes que los otros, y realmente no se trata de eso. El, el, la clasificación de profetas menores no la hizo Dios hacia los profetas. Es una clasificación que hacen los que acomodaron el canon bíblico para poder diferenciar un grupo de profetas, que son 12, de otro grupo de profetas que son 12 también. Los profetas menores básicamente fueron usados buscando o fueron llamados por Dios para buscar la reconciliación con Israel, pidiendo el arrepentimiento de sus pecados y advirtiendo sobre las consecuencias de no hacerlo. Pero estos profetas menores, al igual que los mayores, tenían un mensaje similar, un mensaje de arrepentimiento, un mensaje de advertencia por lo que no por lo que se iba a recibir de parte de Dios en caso de no atender a ese llamado. Lo que los hace a ellos menores es por el contenido, por la cantidad de capítulos, por la cantidad de contenido y por el espacio básicamente en que ellos estuvieron trabajando. Dios siempre, siempre ofrece salida a todas las personas, a los justos para que regresen a Él. Así que no hay un tiempo para la humanidad en que Dios no esté ofreciendo una salida, en que Dios no esté haciendo un llamado. Dentro de ese llamado que Dios está haciendo, para esa salida que Dios está exponiendo, está usando a los profetas. En el Antiguo Testamento, tanto los menores como los mayores. En el caso de la actualidad, lo que utiliza es a la iglesia. La iglesia es a la que le toca esa tarea que hacían los profetas, de anunciar y de llamar al arrepentimiento, de ser luz en medio de las tinieblas. Así que las obras de estos profetas, el grupo de profetas menores y el grupo de profetas mayores, ahora vamos a estar estudiando a los menores, se estudian frecuentemente juntas. Entonces, por eso es que tenemos que agarrar el estudio y hacerlo de una manera sistemática y en conjunto de de todos los profetas. Tanto en las Biblias judías como en la Biblia protestante e incluso en la Biblia católica están acomodados estos profetas de la siguiente manera: Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Estos componen los profetas menores. Oseas se escribe en un género literario que es poético. Esto es muy importante, porque si no entendemos qué es poético, nosotros vamos a abordar los textos de Oseas a veces de una manera literal y no vamos a ver la figura poética. Cuando un libro es poético, nosotros tenemos que interpretarlo de esa manera, entendiendo que hay poesía. Si bien es cierto que es profético, las figuras que está utilizando lo que hacen es hacer como en el libro de Job, que es poético también. El libro de Job manda un mensaje poético y debemos de ver todo lo que es el contexto, todo lo que son las circunstancias y todo lo que es la historia detrás de esa poesía. ¿Por qué es importante conocer el género literario de un libro y poder ubicarnos correctamente a la hora de la interpretación? Ejemplo, hay un texto en Proverbios que dice que instruye al niño en su camino y aunque fuere viejo, no se apartará de él, o sea, del camino. Cuando leemos ese texto que está en Proverbios, por lo general, la mayoría de las personas lo que hacen es tomar ese texto y aplicarlo de forma de promesa. Y eso no es una promesa. A la hora que yo lo tomo como una promesa, lo aplico para mi vida como una promesa y lo enseño como una promesa, tengo una dificultad que cuando la gente viene e instruye a sus hijos, se esfuerza, hace todo lo humanamente posible para que estos hijos conozcan del Señor, mientras están chiquitos, siguen a sus padres, hacen lo que sus padres dicen, pero una vez que crecen, por lo general se alejan, se apartan. Entonces la pregunta sería, ¿dónde está la promesa si yo hice eso? Porque resulta que este no es un libro ni de promesas, hablando del Proverbios, ni es un libro profético. Es un libro de instrucción, es un libro sapiensal. Al ser un libro sapiensal, lo que está dando es una instrucción. ¿Qué es una instrucción? Está diciendo, haga esto, y entonces, si usted hace esto, tiene menores posibilidades de tener este resultado. En este caso, instruye al niño en su camino y va a tener menores resultados de que se aparte, que se aleje de Dios, y si se aparta, va a regresar él. De esta misma manera, podemos leer de una forma poética el libro de Cantares, para darle un ejemplo, que
Habla de la persona de Cristo, habla de la iglesia, habla del amor de Dios para su iglesia, pero de una forma poética, no literal. Aunque se utiliza escenarios de amor, escenarios del esposo y la esposa, de ese amor que ellos se tienen uno al otro, está en el género poético y de esa manera hay que estudiarlo para hacer una interpretación no ingenua, sino hacer una interpretación elaborada del mismo. Entendiendo esto, nosotros tenemos que abordar de esa manera el libro. Este libro es el primero de los libros de los profetas menores que vamos a estudiar y el primer libro de los profetas menores que está acomodado justamente en el canon bíblico. Para entender este libro, nosotros tenemos que irnos al contexto cultural, el contexto histórico, perdón, al contexto histórico bíblico de este libro. Oseas vivió en el reino del norte. ¿Qué es el reino del norte? Para explicarlo. El reino del norte se da después de la división de las tribus, lo que se le había dado a David. Cuando el pueblo de Israel le pide a Samuel que ellos quieren ser guiados por un rey, no por Dios, sino por un rey como todos los pueblos, para ese entonces el pueblo había sido guiado en unidad por Dios, había sido guiado en unidad por David, por Saúl, sí, disculpe, por Saúl, y había sido guiado en unidad por Saúl, incluso por David e incluso por Salomón, hasta ahí. ¿Qué es lo que sucede? Lo que sucede es que Salomón falla. Salomón, Dios le dice a él que no vaya a Egipto y fue a Egipto. Fue justamente a comprar caballos y a traer ciertas cosas de armamentos y ciertas cosas que necesitaban dentro de su reino. Y Dios le había dicho a él que no lo hiciera, falló ahí. Segundo, le dijo que no se uniera con mujeres y se unió con muchas mujeres y aparte de eso trajo mujeres paganas que le llevaron el corazón contrario a lo que fue el propósito de Dios. Y por último, le dijo que no comprara caballos porque el caballo representa la guerra y eso hizo Salomón. Debido a las acciones que Salomón tuvo, Dios le dice que le va a quitar el reino y que lo va a partir en dos. Esto no de su mano, le dice, sino de la mano de uno de sus hijos por amor a David. Esto que hace el Señor lo hace en manos de Roboam. Roboam es uno de los hijos de Salomón y lo parte, le quita 10 tribus y se las entrega de una forma súper extraordinaria. Hay que leer el libro de una manera extraordinaria, se las entrega a Jeroboam. Jeroboam ni siquiera era hijo de Salomón, ni siquiera era de la casa de David, era un siervo de la casa de Salomón y le entrega esas 10 tribus. Y le deja a Roboam solamente 2 tribus, le deja la tribu de Judá y le deja la tribu de Benjamín, que al día de hoy ambas fusionadas se conocen como Judá. Esas dos, ambas tribus se conocen como Judá, aunque Benjamín está incluido dentro de esas tribus. Una vez que esto se separa, que estos dos grupos se separan, porque fue lo que se le dijo a Saúl, que se le iba a rasgar también proféticamente, que se iba a rasgar el reino, y se cumple esa profecía en Salomón. Cuando esto se da, el cumplimiento de esa profecía, se divide en 10 hacia el norte, que son las 10 tribus que van a vivir por el lado de Asiria, y esas tribus empiezan a adorar en altares de los Baales. O sea, lo que hicieron ellos fue, en lugar de hacer altares nuevos, ellos construyeron sobre los mismos altares de los Baales, lo que hicieron fue ponerle cal, limpiarlos y empezar a adorar ahí. O sea, sobre ya acciones paganas que se daban, estas tribus del norte empezaron a hacerlo. Ahí se puso un becerro por parte de Jeroboam y queda la tribu del sur, que queda en Judea, que queda en Jerusalén, y esa está en manos de Roboam y continúa ahí y hasta la fecha son los que están ahí después de haber regresado del cautiverio. Esto se conoce como la tribu de Judá o se conoce como el reino del sur. Se divide entonces en el reino del norte, los que estaban en Asiria, y el reino del sur, los que quedaron en Jerusalén, en Judea. Esta división de los dos reinos va a traer después otras subdivisiones que la vamos a ver ahora en el camino.
Después de esta separación que se da, y durante esta separación que se da, viene el Señor a hacer la profecía de esto que va a acontecer. Eso lo pueden leer en Primera Reyes capítulo 12. Pueden leer toda la historia también en Segunda Reyes 14, del 23 y capítulo 15 hasta el 30, o sea, del capítulo 14, verso 23 hasta el capítulo 15, verso 31. Ahí está el tiempo en que está desarrollado lo que Oseas está enseñando. Así que ahí es donde profetiza Oseas en los tiempos de ese Jeroboam que les estoy diciendo, aproximadamente en el siglo VII antes de Jesús, cuando los asirios capturan el reino del norte, justamente lo que les acabo de explicar en los antecedentes históricos que les acabo de decir. Anoten esas citas que le acabo de decir, Segunda de Reyes capítulo 14, capítulo 15 lo puede leer, y Segunda de Crónicas, capítulo 25, versos 1 al 28. Alrededor de esto se da justamente el contexto histórico, bíblico histórico del libro de Oseas. ¿Por qué necesito aprender esto? Porque a la hora que voy a leer Oseas está basado en lo que está pasando en la historia del pueblo en esos eventos. Es necesario que lo sepa porque lo que hace Oseas es profetizar alrededor de estos acontecimientos. Bueno, este fue, como le digo, el inicio, fue la profecía en el reino del norte, donde están esas 10 tribus, están situadas después de haber sido entregadas a Jeroboam por aquel ya desobediencia que había hecho Salomón, como castigo a Salomón aplicado en su hijo Roboam. Ahí es donde él profetiza, Oseas, es contemporáneo dentro de su profecía con Amós, es contemporáneo con Isaías y con Miqueas. Esto es importante porque cuando usted lee Oseas, debería de leerlo junto con Isaías y junto con Miqueas y Amós. Debería leerlo en ese entorno, debería estudiarlo en ese entorno para que usted tenga toda la profecía en toda su dimensión que se aplica en el pueblo, que sucede históricamente en el pueblo y que se cumple después a futuro en Jesús y lo que va a venir después de nuestro Señor Jesucristo, porque las profecías del Antiguo Testamento son figura de lo que sucede en el Nuevo Testamento. Y ahora lo vamos a ver, a ir aprendiendo. Su ministerio duró más o menos unos 70 años, la prédica de él. Es el ministerio más largo de todos los profetas que están en ese Antiguo Testamento, o básicamente en estos 12 profetas que le estoy hablando. Oseas se puede dividir en 3 secciones muy fundamentales, y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque esto nos permite hacer un estudio más, más responsable y con mejor conocimiento y mejor aplicación del libro. En los capítulos 1 al 3 vamos a encontrar alrededor de eso la historia del matrimonio de Oseas y Gomer. ¿Qué se ve en el capítulo 1 al 3? En el capítulo 1 al 3 vamos a ver matrimonio, vamos a ver adulterio y vamos a ver restauración. Estas 3 cosas que están acá, a pesar de que se le aplican al profeta Oseas en su relación con su esposa Gomer, lo que figura en esas enseñanzas es la relación con Dios, con Israel. Para eso es que están esos libros, para poder entender lo que Dios estaba experimentando y lo que Israel estaba experimentando por esa forma de comunión o no comunión, básicamente, entre Israel para con Dios, donde Israel decide dejar de lado a Dios. En lugar de eliminar la casa de Israel, porque ya les dije, el reino del norte, ¿quién es? Pero el reino del norte se conoce también como la casa de Israel. Y esta casa de Israel a la cual estamos hablando, en vez de eliminarlo, Dios le aplica la misericordia. Dios aplica misericordia con ese pueblo, con ese grupo de personas, con esas personas que vivían contemporáneos a Oseas, aplica una misericordia aún en medio del castigo. Y eso es algo muy importante que tenemos que aprender. ¿Por qué? Porque el centro del libro de Oseas, la enseñanza en la cual gira todo el mensaje, toda la enseñanza es en la misericordia. De ahí que es cuando Jesús le dice a los fariseos, misericordia quiero y no sacrificio. El Señor Jesús está haciendo mención de este libro, de un pasaje de este libro. Así que la misericordia es el centro de todo el mensaje de Oseas. En los capítulos que siguen, digamos en el capítulo 4, básicamente los capítulos del 4 al 11, el desarrollo que se da básicamente es
la explicación de los primeros 3 capítulos. O sea, en los 3 primeros capítulos está la historia del matrimonio de Oseas y Gomer, y en los capítulos del 4 al 11 hay un desarrollo más amplio de lo que los 3 capítulos de la introducción nos enseñaron, o lo que el prólogo nos enseñó. En los capítulos 12 y 14, que es con lo que termina el libro de Oseas, hay una descripción ya de las acusaciones contra Israel. Hay que tener en cuenta que de los capítulos 4 al 10, lo que se relata ahí es la causa y efecto de esa infidelidad, de donde el Señor viene y les dice a ellos que ellos no tuvieron conocimiento, que ellos no tuvieron una relación con Él, pero más que una relación intelectual simplemente, como lo dice la palabra, porque conocimiento ahí es la palabra yadá o la palabra chaká, cualquiera de esas dos palabras se puede utilizar. La palabra yadá es referencia a un conocimiento intelectual y relacional. Esa es la palabra yadá. La palabra que nos enseña a nosotros acerca de lo que le faltaba al pueblo de Israel en cuanto a conocimiento, no solo era saber de lo que Dios quiere, sino experimentar lo que Dios quiere, es vivirlo. Hoy en día hay muchas personas que pueden tener mucho conocimiento, pero no pueden, tal vez no tienen experiencia. Cuando hablo de experiencia es de relación con Dios, de venir a ese Dios todos los días, de acudir y abrazar a ese Dios todos los días, y de tener esa intimidad con Dios. Es lo que le faltaba al pueblo justamente de Israel en los tiempos de Oseas. En los capítulos 12 al 14 también podemos ver el relato histórico de esa conducta que tiene Israel. El capítulo 11 es el capítulo que yo podría llamarle, a mi opinión, uno de los capítulos más hermosos en cuanto a la compasión de Dios. Ahí lo vamos a ver cuando lo abordemos. Es un capítulo que abarca esa compasión, esa misericordia de Dios en medio de toda la desobediencia, en medio de toda la rebeldía que tenía el pueblo de Israel. El capítulo 12 termina con la esperanza en Dios, no en la casa de Israel, sino en Dios, porque si fuera por la casa de Israel, no podrían ellos tener ningún beneficio. Pero ahí es donde él termina, con lo que tiene que ver con la esperanza sostenida en Dios, como debería ser para nosotros sostener nuestra esperanza en Dios todo el tiempo y no en nosotros. No es lo que usted y yo podamos hacer. Hoy en día, la mayoría de las personas se echan muchas flores por lo que hacen o lo que hacemos, vamos a hablar inclusive, hacemos para Dios. Y eso, mis amados hermanos, eso es totalmente negativo, es infructuoso, porque no somos nosotros los que tenemos el control ni podemos hacer nada en favor del propósito de Dios. Nosotros somos instrumentos de Dios, pero es el Espíritu Santo en nosotros, es el propósito de Dios en nosotros, es la soberanía de Dios en nosotros la que puede hacer que saquemos adelante la tarea. Por eso es que las últimas palabras del libro, y después lo vamos a ampliar, la pregunta que se hace es una pregunta no solamente de un contexto intelectual, sino de un contexto experimental. ¿Quién es sabio? Hablando de lo que la aplicación del conocimiento y prudente para entender esto. Cuando él dice, ¿quién es sabio y prudente para entender esto? Yo debo entender qué es la sabiduría. Entonces la pregunta es, podríamos hacer esta pregunta, ¿qué es la sabiduría, pastor? ¿Qué es sabiduría? Nosotros tenemos varias cosas que tenemos que separar. Lo que es el intelecto, lo que es el conocimiento, lo que es la sabiduría. Tenemos que separar estas 3 cosas. Porque, ¿qué es el intelecto? El intelecto es la capacidad con la que yo puedo aprender. Todas las personas aprendemos diferentes. Unos aprenden más rápido, otros aprenden más despacio, pero todos tenemos capacidad de aprendizaje. Ese es nuestro intelecto. Entonces, llenamos el intelecto, llenamos la capacidad que tenemos nosotros de información. Una vez que esa información está ahí adentro, se llama conocimiento. La información que tenemos es conocimiento. Como yo use ese conocimiento, eso es lo que se conoce como sabiduría. La forma en que yo use ese conocimiento. Pero la sabiduría se divide en 2. Se divide en sabiduría de Dios y sabiduría humana. ¿Por qué sabiduría de Dios y sabiduría humana? Porque el hecho de que yo use la sabiduría humana no necesariamente está equiparada a la sabiduría de Dios. Yo debo de utilizar esa sabiduría en consonancia, en sincronía con la sabiduría de Dios. Eso es lo que les está diciendo a ellos.
mi pueblo perece porque le faltó conocimiento. Pero no el conocimiento en cuanto a la información, sino el conocimiento en cuanto a la aplicación. O sea, no fue sabio a la hora de utilizar lo que ya una vez había aprendido. ¿Cómo yo sé eso? ¿Dónde leo todo el libro de Osea? Justamente es lo que les estoy diciendo de Yadá. La palabra Yadá es que eso que yo tengo tiene que estar en sintonía, en sincronía, tiene que estar enlazado a Dios para que yo pueda hacer un uso correcto, un uso que dé frutos, un uso que beneficie al propósito en Dios. Si lo hago separado de Dios a mi manera, entonces voy a terminar siendo absorbido por la sabiduría humana. Y la sabiduría humana siempre tiene la tendencia a corromperse. Ok, veamos la otra filmina. Él pregunta, ¿quién es sabio y prudente para entender esto? Ok, cuando ellos estaban en dificultades, que es la historia que van a leer ustedes allá en Crónicas, cuando ellos estaban en dificultades, ¿a dónde fueron a pedir auxilio? ¿A dónde fueron a pedir que se les ayudara? Fueron a Egipto. Ahí es donde ellos iban a ir a pedir ayuda para ver qué hacían, cómo podían defenderse, cómo podían ellos tratar de alejarse de todos los problemas, de todo lo que les acontecía. De esta manera imitaron la vileza moral de los cananeos, porque en lugar de acercarse a Dios, se acercaron a los príncipes de Egipto, se acercaron a los príncipes de Asiria para tratar de conseguir el beneficio, quienes en su momento más bien los iban a terminar capturando. Así que ellos vivían en una seguridad totalmente descuidada, estaba interrumpida por un arrepentimiento fingido. ¿Por qué? Porque no era a Dios a quien recurrían. Habían olvidado a Dios y a su palabra. Ellos recurrían a los reyes de la tierra. Por lo tanto, estos pecados hacen que haya una ruptura entre la comunión, ese yadá, esa sincronía que tenía que ver entre Dios y ellos. O sea, ese yadá hace que sea roto. Por lo tanto, el profeta los cataloga a ellos de adúlteros espiritualmente. Y lo ilustra justamente en la propia experiencia del matrimonio de él con Gomer. Esa es la historia sobre la cual se va a desarrollar de una manera poética, profética, poética. Esto lo que hace es enseñar cómo Gomer abandona al esposo para irse con otros hombres, prostituirse con otros hombres, y eso es lo que está haciendo el pueblo de Israel, eso es lo que está haciendo todo lo que es la casa de Israel, se está yendo a prostituirse, se está alejando de Dios, y esa es la relación que Dios quiere mostrarnos a nosotros, quería mostrárselo a ellos, y también mostrarnos a nosotros de lo que estaba sucediendo. Es la propia experiencia de Oseas vivida para reflejar lo que Dios estaba viendo en Israel. Ese es el pecado más grave justamente que Israel estaba cometiendo. El unirse, el sincretizarse a las naciones que le rodean y no a Dios, que era quien debía guiarlos a ellos. Ahora veamos este gráfico que tengo aquí al frente. Voy a tratar de explicarlo. Recordemos que Abraham es el que da la línea, o mejor dicho, el patriarca de absolutamente todos los israelitas venidos de ahí para adelante. Déjenme un segundito para silenciar, ahora sí. Cuando Jacob tiene a sus hijos, Abraham tiene a Isaac, Isaac a Jacob, esta es la línea patriarcal. De Abraham salen los ismaelitas a través de Agar, y de Setura salen otros que son árabes también, pero descendientes de Abraham. Todos son semitas, tanto árabes como israelitas. Viniendo de Abraham, de Isaac y Jacob, sale lo que se conoce como la casa de Jacob o casa de Israel. ¿Quién es la casa de Israel? La casa de Israel se conoce a las 10 tribus que son esparcidas en el norte. ¿Cuáles son esas 10 tribus? Todas las tribus que no son Benjamín ni Judá. Esas dos tribus se conocen como Judá o la casa de Judá. Tenemos que hacer esta división para poder entender las predicaciones, o mejor dicho, las profecías de cada uno de los profetas a la hora que se les encomendó a ellos esa misión. Pastor, Sí, también se le llama casa de Jacob y casa de Benjamín, ¿verdad?
No, no, la casa, es que la casa de Benjamín no aparece como tal, aparece, digamos, la casa de Judá y Benjamín por separado, pero tratándose de aquellas personas que se incorporaron después de la casa de Jacob. La Ok, casa de Jacob corresponde a los hijos que tuvo Jacob antes de llamarse Israel. ¿Quiénes eran esos? Todos los ujú, hijos, menos, ¿cómo se llama? Todos los hijos de él, menos Benjamín, que menos nació cuando él se Judá. llamaba Israel. Exactamente. Ujú. Ya lo que es Israel en sí incluye a Benjamín. O lo que se conoce como la casa de Jacob serían aquellos que no son nacidos cuando ya él tenía el nombre de Israel, que solamente es Benjamín el que nació ahí. Entonces, esta casa de Jacob tenemos que separarlo de la casa de Judá o del reino de Judá, así como se conoce también. También lo vamos a encontrar como reino del norte y reino del sur durante nuestras lecturas en la Biblia. Hay gente que le ha puesto que los Estados Unidos, que Rusia. No voy a entrar a polemizar con los que hacen esto o explican esto de esta manera, pero realmente el reino del norte se refiere a los 10 tribus que gobernó Jeroboam, y el reino del sur corresponde a la casa de Judá, en conjunto con Benjamín, que gobernó Roboam, a donde se dividió el reino de David, porque el reino de David era una unificación de un solo pueblo, siendo gobernado primero por Dios, después por Saúl, después por David y después por Salomón, dividido en manos de Roboam, como le digo, al norte y al sur. Eso es lo que se lee siempre en la Biblia. Cuando usted oye casa de Israel o reino del norte, se refiere a estos, a este grupo de 10 tribus. Y cuando habla casa de Judá o reino del sur, se refiere justamente a los que todavía están habitando Jerusalén en este momento. Después viene lo que se conoce como la casa de José o Efraín, que es lo que vamos a leer en Oseas. ¿Qué es la casa de José o Efraín? Bueno, son los descendientes de José, que son mezclados, que son una mezcla de egipcios y de israelitas, porque los hijos de José, Manasés y Efraín, eran mestizos, y, mitad israelitas y mitad egipcios. Entonces, a esta mezcla se le conoce como Efraín o se le conoce como la casa de José, que son estos Manasés y Efraín. En el Apocalipsis se le conoce como las hijas también, las hijas de Israel. Todo esto en conjunto, todas estas personas en conjunto, una vez que salieron de Egipto y están bajo el Sinaí, recibiendo la ley, todos ellos, los que eran directos de Jacob, los que nacen después con el nombre ya de Israel, que incluye a Benjamín, y la casa de José, que son los mestizos, reflejados justamente en Manasés y en Efraín. Todas estas personas que están aquí, que después los estudiaremos en individual, se conocen como Israel. Todo esto se conoce como Israel en la Biblia. E Israel es la mujer que habla justamente el Apocalipsis cuando es perseguida. De la misma manera que sucedió en la antigüedad, que es la sombra de lo que ha de pasar, de la misma manera que pasó ahí, de la misma manera que se dieron las profecías, de esa misma manera, en su oportunidad se van a cumplir profecías en el Apocalipsis en relación a nuestra vida. Por eso es tan importante entender los profetas menores, entender los profetas mayores y cada una de las áreas que les tocó profetizar. Como dijimos, Oseas, igual que Amós, e igual que Isaías, profetizaron para la casa de Israel. Ahora nos queda más claro para quién profetizaron, para esas 10 tribus. Mientras que, como les decía, Miqueas profetizó para la casa de Judá. ¿Quiénes son esos? El reino del sur. Cuando leamos, ahora vamos a leer Oseas, después vamos a leer Amós en esa misma dirección, y después vamos a leer Miqueas hasta que vayamos leyendo todos los 12 profetas menores. Pero vamos a ir entendiendo a quién le predicó cada uno de ellos y qué fue lo que les predicó cada uno de ellos. Si alguien no tiene este diagrama, me lo pide después al final de la clase y yo se los mando para que les ayude a estudiar. Ok, Abraham se conoce como el padre porque es el patriarca de donde vienen todas las descendencias. El rey, lo que se conoce como el rey, se le conoce a David, que es a quien se le pone la promesa de que va a tener un reino eterno.
por supuesto que es el reino eterno en Jesús, no es él, sino es Jesús, pero David es una prefigura de Jesucristo como rey. Y David viene de la línea de Jacob, de la casa de Israel, a través de Judá. Y las hijas de Israel, o los que se conoce como las hijas también en algunas oportunidades de Jacob, vienen también, pero de la línea de José, de la casa de Israel. Ok, una vez que recordamos eso, ya una vez con eso en nuestra mente, vamos a empezar con lo que se conoce como la lectura guiada. ¿Qué es una lectura guiada? No es un estudio que vamos a hacer muy profundo de cada libro, porque si no nos llevaría de años poder estudiar a los profetas menores. Pero lo que vamos a hacer es que ya sabiendo el énfasis que tenemos que tomar en cada uno y hacia quién se dirigía la profecía y en qué tiempo se daba la profecía, entonces vamos a empezar a leer versículo por versículo hasta terminar Oseas y así cada uno de los 12 profetas menores como lectura guiada. ¿Qué lectura guiada? Que hacemos pequeñas pausas, vemos qué era lo que estaba diciendo el texto y continuamos. Y posteriormente, si tenemos preguntas, las vamos a hacer en el momento alrededor de esta lectura. Vamos a comenzar entonces nuestra lectura guiada de hoy, a ver cuánto nos toma esta lectura, si 2 o 3 clases. Espero que no sea más de 3 para poder abordar, por lo menos en cada 2 clases, abordar un libro de los profetas menores. Y dice así: palabra de Jehová que vino a Oseas, hijo de Beri, y préstele atención en días de Usías, Jotán, Acaz, Ezequías, reyes de Judá. Esto es importante cuando usted empieza a leer para preparar una prédica. Cuando usted se va a los otros profetas menores, los que inician con estos reyes, significa que son contemporáneos de él, como Amós, como Isaías y como Miqueas, que les acabo de explicar. Así inician esos libros también. En días de Usías, Jotam, Acaz, Ezequías, reyes de Judá. Tal vez el orden lo cambien, podría ser, pero siempre va a mencionar a estos cuando habla de reyes de Judá. Entonces, ¿qué era Judá? El reino del sur. ¿Qué era Judá? Las dos tribus que le quedaron a Roboam y son los que al día de hoy nosotros identificamos como judíos, porque los otros 10 tribus nosotros no podemos identificarla. Algunas personas dicen que ya todos los judíos regresaron a Israel. No, están regresando en porciones. Todavía no han regresado todos porque todavía hay 16 millones alrededor del mundo, pero regresarán todos en su momento. Bueno, esta profecía que está haciendo Oseas se está dando en tiempos de estos reyes en Judá. Y esta es la que nos separa los dos grupos, separa la idea. Y en días de Jeroboam, ya les expliqué, en manos de Roboam estaban los reinos del sur, y en manos de Jeroboam, que no era descendiente de David, era un siervo de Salomón, y Dios le entregó las 10 tribus a él. En ese tiempo, dicen los días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel. Rey de Israel, la casa de Israel, o el reino del norte, es lo mismo. ¿Quiénes eran contemporáneos de esta prédica de Oseas? Lo vimos al principio. Era Isaías, Amós y Miqueas, cada uno en su concepto. Por lo tanto, cuando nosotros leamos a Amós y cuando leamos a Isaías, son profecías dadas a los reyes del norte. Cuando leamos a Miqueas, son profecías dadas a los reyes del sur. Por lo tanto, aunque son los mismos tiempos, son profecías diferentes. Cuando la profecía se cumple en el reino del norte, o lo que se conoce como Israel o la casa de Israel, se da 700 años antes de Jesús, cuando son capturados por los asirios y llevados prisioneros hacia la zona de Siria. Cuando se cumple la profecía de la casa de Judá, 200 años después de la captura del reino del norte, el reino del sur es capturado en el siglo V o 500 años antes de Jesús, cuando Nabucodonosor se los lleva cautivos, se los lleva presos en tres tantos. En el primer tanto, cuando digo en 3 grupos, en el primer tanto, cuando él viene y destruye el templo, se lleva lo que es Daniel, y Daniel entra en el libro de Daniel entra en el inicio de las profecías del fin de los tiempos, pero es la vida de Daniel durante el cumplimiento de las profecías de
estos que acabamos de mencionar, Miqueas, Amós, Oseas, Isaías, y Daniel es llevado en el primer grupo. En un segundo grupo, más o menos unos, creo que entre 7 y 13 años, ahorita no preciso muy bien, 7 años creo que después, es llevado un segundo grupo cautivo. En ese segundo grupo que se lleva cautivo, ahí es donde va Ezequiel. Entonces Ezequiel, las profecías de Ezequiel y el libro de Ezequiel debe leerse en el contexto de lo que está pasando 7 años después, o la vida de Daniel 7 años después de su captura, para que vayamos enlazando cómo deben leerse los libros de los profetas, cómo deben leerse y cómo deben de aplicarse para poder hacer una correlación histórica de los eventos. Entonces, ya leímos el primer verso, sabemos que el primer verso lo que nos está arrojando a nosotros es una situación o una ubicación en tiempo y espacio, así como geográfica, de la profecía. Una vez visto el verso 1, leemos el verso 2. El principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas. Aquí ya empieza a decirnos quién es el predicador, quién es el profeta, al cual se le asigna esta tarea de predicarle quién, al reino del norte, a las personas que van a ser capturadas en su momento. ¿Cuál es la profecía? Dice el verso 2, a partir de donde dice, dijo Jehová a Oseas, ve y tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra fornica apartándose de Jehová. Vamos a ponerle atención mucho a este énfasis que puse en rojo, porque algunas personas erróneamente dicen que lo que se le dijo a Oseas es que se casara con una prostituta, y no es así. No es lo que dice el texto. Lo que el texto dice es que le dice a ella que se vaya a casar con una mujer fornicaria. ¿Cuál es la diferencia entre una fornicaria y una prostituta? Que la mujer fornicaria todavía no se ha prostituido, pero es potencial a caer en la prostitución. ¿Qué es una mujer fornicaria? Primero tenemos que ver lo que es la palabra fornicar. La palabra fornicar o fornicación viene de una palabra que se llama porneia. La palabra porneia viene en griego, de lo que eran como, cuando usted pasa por las puertas, yo no sé si ustedes han visto, hay algunas puertas de algunos edificios que tienen un aro como curvo arriba, que sostienen toda la estructura. Ese aro curvo que está arriba y debajo está la puerta, que es como una viga, pero no es larga, sino es esa curvada porque sostiene todo el edificio. Ese aro que está ahí, eso se llama porneia, ese aro que está ahí. ¿Y por qué se le dice a una mujer fornicaria o se le dice a las personas de fornicación porneia? Porque debajo de ese aro, en los tiempos antiguos, especialmente en los tiempos de los griegos, lo que sucedía es que las prostitutas salían afuera, se paraban de ese aro, debajo de ese aro, a la par de la puerta, para poder esperar a sus clientes y posteriormente llevárselos a las recámaras y entonces adulterar, o mejor dicho, prostituirse adentro. Ese aro es el que tiene el nombre. Ese aro nos da el nombre. Por lo tanto, se puede decir que la palabra porneia es la antesala de el ejercicio de la prostitución. Es lo que está de primero antes de que se haga el ejercicio de la prostitución. Entendido eso, como raíz lingüística, nosotros podemos ver que esta mujer era como la antesala o la potencial persona para poderse vender a otros hombres e ir a las recámaras a ganar dinero con su cuerpo. ¿Por qué es importante entender esto? Porque recuerde que está hablando de la casa de Israel, está hablando del reino del norte. Y como les decía, de esa misma manera va a aplicar en el Apocalipsis cuando habla de las mujeres fornicarias o habla de la ramera. Ya la ramera es una prostituta y la mujer fornicaria es la antesala o la potencial persona en prostituirse. Porque así funciona el corazón del ser humano, así funciona el corazón del hombre. Nosotros somos potenciales a pecar, somos potenciales a caer en cualquier evento que desagrade a Dios, en cualquier pecado que desagrade a Dios. Por eso, cuando nosotros analizamos los textos, cuando analizamos los textos,
recordemos lo que Pablo nos dice. El que cree que está firme, mire que no caiga. Es una referencia a esto. O sea, es un principio bíblico que dice que la persona humana, por su condición de pecadora, debe de estar cuidando, debe estar santificándose, debe estar preparando siempre su mente y su corazón en conocer más de Dios, porque si se descuida, si se aleja, es una persona potencial para adulterar, es una persona potencial para robar, es una persona potencial para asesinar, para chismear, para odiar. O sea, nosotros tenemos un corazón que potencialmente podría caer en cualquier momento. Entonces, el que cree estar firme, mire que no caiga. Ese es el principio que se está viendo acá en cuanto a lo que es el reino del norte. Entonces le dice, o sea, vaya y consígase una mujer como esa, le dice. Vaya y búsquese una mujer que es la persona más propensa a que lo traicione, a que adultere, a que lo abandone, a que lo deje botado. No solo tome una mujer así, le dice, sino también tómela con hijos de fornicación. O sea, la mamá y los hijos podrían ser personas potenciales a equivocarse. Voy a hacer una pausa aquí, mis hermanos, y pensemos el gráfico que les mostré. Si estamos hablando del reino del sur, estamos hablando de las 10 tribus dispersadas en el reino del sur, y quitamos, en el reino del norte, perdón, estamos hablando del reino del norte, es una profecía para el reino del norte, para la casa de Israel. Quitamos a Judá y quitamos a Benjamín hacia un lado, las 10 tribus que quedan están incluidos. La casa de Israel, o sea, los hijos, la casa de Jacob, perdón, está incluida la casa de Jacob, que son judíos, y está incluido José junto con sus hijos. Entonces, ese grupo de personas que estamos viendo en el gráfico son las que están recibiendo de una manera simbólica el mensaje. ¿A quién representa José con sus hijos? Representa al cristianismo. ¿Por qué el cristianismo? Porque somos los Melao Goyims. Somos las personas que estamos mezclados, israelitas y gentiles. ¿Por qué israelitas y gentiles? Porque nuestro Señor Jesucristo era judío y nosotros predicamos a un Jesucristo judío, pero mezclado con creencias grecorromanas por el sincretismo que se dio allá en el siglo III con lo que fue la naciente Iglesia Católica, hoy día llamada de esa manera, la Iglesia Universal. Ese sincretismo que se dio entre lo que fue la parte religiosa romana, hablando ya como imperio, y el cristianismo naciente del judaísmo, ese es el cristianismo que nace, y esos son los hijos de la mujer fornicaria que nace de esas 10 tribus esparcidas en todas las naciones. Espero estarme explicando. Si tienen alguna pregunta, recuerden, nada más entran y me interrumpen y de ahí entonces la abordamos. Espero ser bien claro en lo que digo. Ok, entonces dice, mujer fornicaria con hijos de fornicación e hijos de fornicación, porque la tierra fornica apartándose de Jehová. Hay que tener mucho cuidado a la hora de interpretar esta palabra, la tierra fornica, si no pienso como judío. ¿Qué es la tierra para un judío y qué es la tierra para un gentil? La tierra para un gentil o la tierra para usted y para mí, con nuestro pensamiento aquí en América, es el planeta, es la pelota donde vivimos nosotros. Este planeta donde todo el mundo vive, para nosotros es la tierra. Para un judío de tradición, incluso en los tiempos de Jesús, estaba la tierra y la no tierra. ¿Qué es la tierra? Para un judío está la tierra y la no tierra. O como decir, está el judaísmo y el no judaísmo. Está dividido así. O se es judío o se es no judío. ¿Quién es un judío? El que practica el judaísmo hablando de la religión, no hablando de la línea de Judá. O sea, un judío es el que practica el judaísmo. ¿Quién es un no judío o quién es un gentil? El que no practica el judaísmo. Así de sencillo. Ahora vamos a la tierra. ¿Qué es la tierra? La tierra que está protegida, la tierra que está ofrecida para Dios, o sea, la tierra de Israel. Para ellos eso es la tierra. Todo lo que se sale de los linderos de Israel, para ellos no es la tierra. Eso se conocen como las naciones. Esto es importante tenerlo claro a la hora de leer la palabra. Por eso cuando ellos entraban a Israel, se sacudían el polvo del pie, de los zapatos, porque venían de las naciones a entrar a la tierra prometida. Entonces, esa que es la tierra prometida, es la que se está refiriendo a él
porque la tierra fornica apartándose de Jehová. ¿Cuál es la tierra? Entonces, todo lo que es Israel, todo el concepto de Israel, no está hablando de las naciones, no está hablando de todo el mundo, está hablando de los salidos de Israel. ¿Qué es y quiénes son los israelitas? Según el concepto que aprendimos en el gráfico, todos los que estaban bajo el domo del Sinaí cuando se entregó la palabra, cuando se entregó los mandamientos, cuando se le entregó al hombre los lineamientos a seguir. ¿Quiénes estaban allá abajo? Estaban la casa de José, la casa de Jacob, perdón, la casa de Jacob, que eran los hijos de esas 11 tribus directas de Jacob, la casa de José, que representa a los mestizos, y estaban también los extranjeros, que se refería a los egipcios que se habían incorporado al trayecto y de otras naciones que se habían incorporado al trayecto. Entonces, esos que están debajo de ahí, esos que están recibiendo eso, se les conoce como Israel en cuanto a la recepción de los mandamientos del Señor. Ok, la tierra, ya dijimos, la tierra que se refiere justamente a lo que debería ser la imagen de Dios para el mundo, lo que debería ser el ejemplo de Dios para el mundo, había fallado. Y no había fallado ahí, había fallado hacía mucho tiempo, desde que entraron a la tierra prometida. Pero aquí es el colmo, aquí es el acabose donde se da el fallo. Entonces ahí es donde Dios le dice a Oseas que vaya y busque esa mujer, porque la tierra, que es donde vive esa mujer, donde habita esa mujer, que estaba potencialmente con ese deseo de traicionar a Dios, estaba fornicándose, apartándose de Jehová. Espero estar claro con eso, mis hermanos. Cualquier cosa me preguntan. Verso 3. Fue pues y tomó a Gomer. ¿Quién es Gomer? Hija de Diblaim. Y esto es importantísimo, por eso lo puse en amarillo, porque la palabra Diblaim o el nombre Diblaim significa doble pastel. ¿Qué es un doble pastel? Es como que usted agarrara para hacer un queque y pusiera abajo una rueda, yo no sé cocinar queque, se pone abajo, una abajo y la otra arriba. Entonces, esas dos las une tal vez con una miel y hace un solo pastel y lo decora, y ese pastelote se conoce como doble pastel. ¿Por qué se conoce la hija de Gomer de Diblaim como doble pastel? Porque resulta que el mensaje está dirigido, recuerde, a la traición, está dirigido a la traición de dos grupos. ¿Cuáles dos grupos? Lo que se refiere a la casa de Israel, reino del norte, disculpe que repita tanto esto, pero es para que les quede bien grabados, y reino del sur, que es la casa de Judá. Este es el doble pastel, esta es la doble torta que estaba para pecar. Entonces, Dios le dice a él, vaya, búsquese una mujer que se llama Gomer, hija de Diblaim, que es doble pastel, la cual concibió y dio a luz un hijo. Ya había dado a luz un hijo, ya tenía un hijo. Ahorita vamos a hablar de cuál es, la cual concibió y le dio a luz un hijo a él. Y le dijo Jehová, ponle de nombre Jezreel. ¿A quién? Al hijo. ¿Qué significa Jezreel? Dios siembra. Y esto es importante, porque cuando ella tiene un hijo, que significa Dios siembra, significa que lo que Dios le dio a Israel en el Sinaí es la siembra, es el alimento, es los mandamientos para que Israel fuera testigo del mundo, testigo de las naciones, de lo que Dios quería para la humanidad. Ahí sí vamos a ponerle a todos la palabra humanidad. ¿Cómo se escribe la palabra humanidad en hebreo? Adam, A-D-A-M, con M al final. Adán es varón, refiere a un hombre. Adam, con M, es humanidad. Ok, entonces Dios le dice a él que le ponga el nombre al primer hijo, Dios siembra, porque el primer hijo es aquel que representa lo que Dios hizo en el Sinaí a toda esa gente. Porque de aquí a poco, dice, yo castigaré a la casa de Jehú por causa de la sangre de Jezreel. ¿Cuál es la sangre de Jezreel? La sangre de Jezreel es haber dado el mandamiento de Dios por descuidado, haber traicionado el mandamiento de Dios, y por lo tanto, una vez que eso se da y que el hombre peca, el hombre se aleja de los mandamientos de Dios, Dios dice, voy a castigarlos y haré cesar el reino de la casa de Israel. ¿Cuándo sucede eso? Eso lo puede leer en Segunda de Reyes, capítulo 9, cuando se da esta historia que está hablando justamente Oseas. El contexto histórico es en Segunda de Reyes, capítulo 9.
Léalo después ustedes, no lo vamos a leer aquí porque estamos avanzando en una lectura guiada. Oseas capítulo 1, verso 5. Continuamos leyendo. Y en aquel día, ¿cuál día? Si me devuelvo aquí, es el día que él va a castigar a Jehú con la sangre de Jezreel, aunque es una historia que se dio en Segunda de Reyes capítulo 9. Recuerde que Oseas está hablando como profecía a futuro, lo que va a pasar a futuro. Entonces, en aquel día, que es a futuro, viendo la sombra de lo que pasó en Segunda de Reyes, dice, en aquel día yo quebraré el arco de Israel en el valle de Jezreel. ¿Qué es el arco de Israel? El arco representa guerra, el arco representa conquista, el arco representa lucha. Lo que está diciendo el texto es que va a hacer que pierdan la guerra, que pierdan la batalla, que pierdan la lucha. ¿En dónde? En el Valle de Jezreel, que representa donde Dios le dio al pueblo las instrucciones de lo que tenía que hacer, por haber traicionado las instrucciones. Concibió ella, otra vez estamos hablando de Gomer, y dio a luz una hija. Todo esto son figuras del gráfico que les mostré. Y dio a luz una hija y le dijo, ponle por nombre Loruama. Lo significa no y Ruama es compadecida. Por lo tanto le dice, póngale por nombre no compadecida. Lo cual significa que en el Valle de Jezreel, donde se dio la historia, donde se dio los mandamientos, nace un grupo de personas que Dios les va a decir, yo no me voy a compadecer de ustedes. Eso es lo que está diciendo, personas que traicionan el mandamiento, personas que desafían a Dios, y yo no me voy a compadecer de ustedes. Ahora usted me puede decir, pastor, pero me están ligando al Sinaí. Recuerde que Dios es atemporal. Dios no se limita a un espacio de tiempo. Dios está viendo la figura del Sinaí, está viendo lo que están haciendo ellos en los tiempos de Oseas, y está también viendo a futuro la captura que van a tener estas personas por haberle fallado a Dios ahí. Entonces, ¿por qué le voy a poner lo Ruama? Que es no, lo, y compadecida, Ruama. Dice, porque no me compadeceré más de la casa de Israel. Ve qué interesante. Ahora me imagino que ya lo que es ese concepto, casa de Israel, no les va a traer a ustedes a la mente Israel como país, ni Israel como habitantes, sino el grupo de personas a las cuales me estoy refiriendo, que son 10 tribus que están al norte, dirigidas por Jeroboam, haciendo sacrificios y haciendo adoración a dioses paganos o a una contaminación entre lo que era la mezcla de lo que es el Dios de Israel y la mezcla de los dioses que había incorporado Jeroboam en su momento. Léalo en Segunda de Reyes. Sino que los quitaré del todo. ¿Qué es quitarlos del todo? Llevarlos capturados. Está hablando de lo que pasó en 7 siglos antes del Señor. Más de la casa de Judá, el grupo del sur, tendré alabanza y oración, porque Judá significa alabanza. Tendré misericordia. Judá significa alabanza y adoración. De la casa de Judá tendré misericordia y los salvaré por Jehová su Dios. Y no los salvaré con arco, ni con espada, ni con batalla, ni con caballos, ni con jinetes. Esto es muy importante, mis hermanos, porque la casa de Judá, que es el reino del sur, no cayó sino hasta 200 años después en las manos de Babilonia, en las manos de Nabucodonosor, porque durante esos 200 años Dios los estuvo protegiendo, los estuvo cuidando para ver si al ver lo que le había pasado a las tribus del norte, a la casa de Israel, al reino del norte, ellos se arrepentían y no se arrepintieron. Voy a hacer una pausa aquí, voy a hacer una aplicación rápida. Recuerde que todo lo que ustedes están aprendiendo, verso por verso, se puede significar una prédica. Cada verso es una prédica, cada verso pueden ustedes desarrollarlo de una manera hermosísima. Entonces, podemos verlo de esta manera. Podemos ver que tal vez voy a llevarlo a una congregación, que tal vez en una congregación tenemos un grupo de personas que tienen la advertencia de Dios de que tienen que tener una conducta, tienen que hacer una forma de vida que agrade a Dios, y Dios viene y castiga a 1, 2 o 3 o parte de la congregación porque tienen una vida desordenada, porque no hacen caso. Pero hay otro grupo de personas que Dios no los castiga inmediatamente, esperando que se arrepientan al ver el trato que Dios le está dando a aquellos, pero no se arrepienten. Entonces Dios viene y castiga a este grupo de personas también.
¿Por qué? Porque Dios hace lo que Él quiere, en el momento que Él quiere, cuando Él quiere y con Él quiere. ¿Por qué quiero rescatar esto, mis hermanos? Porque nosotros podríamos ver, tal vez no gente en una congregación, tal vez gente en la familia, que está pasando por cosas que están bajo la soberanía del castigo de Dios, y nosotros creemos que a nosotros eso no nos va a alcanzar, y nosotros nos hacemos los locos. Entonces, por eso, Él le dice, cásese con una fornicaria, porque dice, bueno, ustedes también yo les estoy llamando la atención. Voy a poner un ejemplo un poquito más, a ver si me aclaro un poquito más. Solo imaginémonos, usemos la imaginación y vayámonos un poquito más allá. Imaginémonos que tenemos una persona en la alabanza, tenemos una persona que está dirigiendo la adoración en una congregación y está viendo pornografía. Esta persona, el pastor se da cuenta de que está viendo pornografía, que está haciendo cosas deshonestas, y aún así va y canta en la adoración de la alabanza. El pastor se da cuenta de eso. El pastor viene y le llama la atención a esa persona y le dice que debe de dejar de servir hasta que no corrija esa conducta, pero el pastor está haciendo lo mismo y la gente no se da cuenta. Nadie se da cuenta, solo Dios se da cuenta. El pastor pone en disciplina a esta persona, pero él hace lo mismo a escondidas y nadie se da cuenta, solo Dios. Esta persona que estoy hablando de que está en la alabanza, Dios viene y le hace un trato, y viene y a través de la aflicción, a través del dolor, le purifica, le trae a él para poder salvar su cuerpo, aunque su cuerpo se pierda, se muera, como lo dice en el texto de Corintios, pero se salve su alma, esta persona. El pastor que estaba haciéndole a esa persona de exhortación, que le está llamando la atención, que está haciendo lo mismo, ve lo que Dios está haciendo con este individuo, pero no hace nada. O sea, no cambia él. Eso fue lo que le pasó a Israel, a ver si me explico. Los judíos estaban viendo lo que estaba pasando al norte, como ellos adoraban a becerros que había instalado, había puesto Jeroboam en dos ciudades diferentes. Dios los castigó, pero ellos aquí no se arrepintieron, continuaron haciendo lo incorrecto. Entonces, tarde o temprano, aquel es castigado y tarde o temprano el castigo nos llega a nosotros también. El castigo y la disciplina. Entonces, vuelvo a leer con esta explicación el texto y voy a leerlo desde el verso 6. Concibió ella otra vez y dio a luz una hija. Y le dijo Dios, ponle Loruama, no compadecida, porque no me compadeceré más de la casa de Israel, sino que los quitaré del todo. Ahí está el castigo, ahí está el juicio, ahí está la sentencia. Mas de la casa de Judá tendré misericordia y lo salvaré. Judá significa alabanza y adoración, que él esperaba que lo adoraran y lo alabaran de la manera correcta. Y los salvaré por Jehová su Dios, y no los salvaré con arco, ni con espada, ni con batalla, ni con caballos, ni con jinetes. O sea, no tenemos que hacer una guerra. Yo los voy a salvar, los voy a guardar sin necesidad de tener que luchar. Eso fue lo que pasó en esos tiempos. Eso fue lo que pasó en esos momentos. ¿Qué le dijo Dios a los judíos que tenían que hacer? Tenían que comportarse obedeciendo sus normas. No sé si ustedes saben que por la razón que Nabucodonosor se llevó capturados a el reino de Judá por 70 años, es porque ellos decidieron rebelarse contra Nabucodonosor y no pagarle impuestos. Aparte de eso, Joacim, rey de Judá, y por eso usted se devuelve aquí. Vamos a devolvernos al principio. Palabra de Jehová, Oseas, hijo en días de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá, y en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel, en ese entorno que se está dando esto, me devuelvo a ver dónde era que estaba, que no me vaya. Cuando esto se da, Joacim viene y rechaza la predicación que hacía Jeremías de decir que iban a ser llevados capturados durante 70 años, y dijo, no, eso no puede ser, rompan este libro, no voy a aceptar esa profecía. Entonces Dios viene y le dice a Jeremías que vuelva a escribir el libro, nada más que ponga estas palabras, y le va a decir que porque hizo eso, ellos van a ir capturados. Esa profecía hay que leerla en este contexto. ¿Por qué fue capturado el reino de Judá? Bueno, primero por la desobediencia, primero
por no acatar las instrucciones de Dios, pero porque no escucharon también las advertencias de Dios y el rey decidió romper el rollo de Jeremías. Y aparte de eso, que rompió el rollo de Jeremías, se rebela contra Nabucodonosor, que es lo que muchas personas hoy en día están pidiéndole a la iglesia, que se rebele contra el gobierno, que se rebele contra otros países, a la iglesia. Y Dios nos manda a obedecer a las autoridades. Dios va a tratar a esas autoridades en su momento. Si nosotros nos rebelamos, estamos rebelándonos contra Dios, es lo que dice Romanos capítulo 3. Sométase toda persona, toda autoridad superior, porque por Dios ha sido establecida. Quien se revela a lo establecido por Dios, a Dios mismo se revela, o a Dios mismo se opone. Entonces Dios lo que nos enseña a nosotros es obediencia, aunque la autoridad no sea competente, como en el caso del tiempo de Nabucodonosor, el caso del tiempo de Judá, pero Dios dice, yo soy el que hago, yo soy el que decido, yo soy el que hago el juicio, no les toca a ustedes, porque eso es completa dependencia en Dios. Nos enseña a depender y a decir, Señor, tú eres el que nos va a sacar de esto, tú eres el que nos va a salvar, Señor, tú eres el que nos va a guiar. Entonces, cuando nosotros queremos hacer por nuestras fuerzas las cosas, entonces Dios interviene como está interviniendo acá, porque Él dice, a mí es el que me toca, el juicio es mío, yo soy el que juzga, porque Él es el que juzga justamente. ¿Qué nos toca a nosotros? Obedecer, esperar y confiar en que Él es el Señor y que lo va a hacer. Si no, veámoslo también en Gedeón. 120,000, 150,000 personas los iban a atacar. Gedeón tenía 26,000. El Señor le dice, son demasiados. Llévelos allá y pregúnteles quiénes se quieren quedar y quiénes se quieren ir. Un montón se fueron, le quedaron como 10,000. Y le dice, son demasiados. Si ganan, van a decir que es por su mano. Póngalos a tomar agua, los que estén de cuclillas, a eso les dice que se vayan, y los que traigan agua con la mano a la boca, a eso les dice que se queden, y quedaron 300. Porque Dios no quiere que usted y yo hagamos las cosas por nuestra fuerza. Él quiere mostrarnos a nosotros quién es Él. Así que nos manda a nosotros a ser sumisos, a ser sujetos. Igual que una mujer con su esposo. Dios no le manda a la mujer a rebelarse con su esposo. Dios le manda a la mujer a confiar en Él, que Él puede transformar el corazón de su esposo, a esa mujer. Bueno, de la misma manera es lo que está sucediendo acá. Entonces, ahora el texto, por eso le digo, cada verso les va a salir un montón de información para muchas prédicas. Eso es lo que le está diciendo. Pero ¿qué pasó con la casa de Judá? También desobedeció. ¿Se acuerda cómo se llamaba el papá de Gomer? Dublaín. ¿Se acuerda qué significa Dublaín? Doble pastel. O sea, Israel en sí se compone de dos pasteles, que es el reino del norte y el reino del sur. O sea, la casa de Israel y Judá, o lo que es en sí el reino de Judá. Seguimos leyendo en el verso 8. Después de haber destetado a Loruama, que ¿cómo se llama Loruama? No compadecida, concibió y dio a luz un hijo. ¿Cuántos tiene ya? Tiene dos. Tiene Jezreel, que fue el primero, que representa la entrega de la ley. Loruama, la desobediente, la que no quiere atender. Y viene y tiene otro hijo, Oseas con Gomer. Y dijo Dios, ponle de nombre Lo-Ammi. ¿Qué es Lo-Ammi? No mi pueblo. Lo es no, a mí es pueblo. Estamos hablando en arameo. Lo-Ammi. Entonces significa no mi pueblo. Porque vosotros no sois mi pueblo, ni yo seré vuestro Dios. Hasta aquí suena horrible esta sentencia. Hasta aquí suena terrible lo que está pasando. Porque Dios le está diciendo, les di la ley, tuve un hijo para darles a ustedes la ley, pueden asociarlo con Moisés si quieren. Ustedes desobedecieron esa ley, entonces tengo que castigarlo a una tribu hacia un lado, que sean capturados por los asirios, y tengo que castigar a los otros, que son los Lo-Ammi, o los no mi pueblo, que sean llevados a Babilonia. Pero escuche lo que dice el verso 10. Con todo, a pesar de todo esto que estoy diciendo, a pesar de todo esto que está pasando, será el número de los hijos de Israel. Ahora sabemos que Israel es el todo, como la arena del mar, que no se puede medir ni contar. O sea, que los que yo puse bajo mi dirección, a los que les estaba dando los mandamientos, a los que les estaba diciendo cómo comportarse, aunque está pasando esto, aunque van a estar capturados, no van a exterminarse, sino que se van a multiplicar y se van a multiplicar cada vez más. ¿Cómo? Como la arena del mar, que no se puede medir ni contar. Esas son las palabras que le dijo Abraham, y por lo tanto, esto que está aquí es
¿cómo se llama esto? De lo que le dijo a Abraham. O sea, él está cumpliendo lo que le dijo a Abraham. Si él le dijo a Abraham que se iba a multiplicar la gente y que contara las estrellas, y lo mismo le dijo a Jacob, lo que él está haciendo es cumpliendo con lo que le dio a ellos. O sea, a pesar de que hicieron todo eso, a pesar de que se están equivocando, ellos se van a seguir multiplicando como se lo prometió a los patriarcas. Eso lo estamos viendo creo que, si no me equivoco, en el grupo, no, en el grupo lunes no, en el grupo Génesis estamos viendo patriarcas, si no me equivoco, porque todo está ligado. Y en el lugar en donde les fue dicho, vosotros no sois pueblo mío, ¿cuál es el lugar donde se les dijo no sois pueblo mío? Donde fueron capturados, donde fueron llevados. En ese mismo lugar les será dicho, sois hijos del Dios viviente. ¿Qué es lo que está diciendo? En ese mismo sitio, de donde fueron sacados, a ese mismo sitio van a ser retornados, van a ser regresados, y una vez que sean regresados, nadie los va a volver a sacar. ¿Les parece como que ya nos está hablando de los tiempos nuestros? Aunque ellos en ese momento estaban sufriendo. ¿Cuándo pasó esto para los del sur? A los Nombi Pueblo, porque ¿quiénes son Nombi Pueblo? Recuerde que el Oruama representa a la tribu del norte y Loami representa a las tribus del sur. ¿Cuándo regresaron ellos ahí? Bueno, cuando cuando el rey Ciro permitió que Zorobabel regresara a construir el templo, y después permitieron en los reinados de Ciro y de Artajerjes y de Darío, en esos reinados, se permitió también que regresara Esdras a establecer la ley, y después regresara Nehemías a restablecer los muros, a reconstruir los muros de la ciudad. Ahí ellos regresan. Eso es una figura de lo que va a volver a pasar, van a regresar. Y usted me puede decir, pastor, pero ya los judíos regresaron en 1948. No, regresó una parte. Todavía falta que regrese el total, porque por eso hay sinagogas por todo lado en el mundo. Regresarán en su momento todos. ¿Cuándo van a regresar? Cuando haya un llamado y usted ve a todos esos judíos regresando justamente a, a que no queden sinagogas en el resto del mundo, sino que van a regresar ahí. Tenga la seguridad, mis hermanos, que el tiempo se está acabando. Bueno, eso es para escatología, eso es para después, pero esto sirve también para aprender escatología. Verso 11. Y se congregarán los hijos de Judá y de Israel. Judá y de Israel, estamos hablando de los reyes del norte y los reyes del sur, se van a congregar juntos y nombrarán un solo jefe y subirán de la tierra, porque el día de Jezreel será grande. Esto no se ha cumplido, porque solo ha regresado una parte de lo que es Judá, y solo ha regresado hasta la fecha, en el 48 regresó una parte. Cuando todos juntos hayan regresado, cuando todos hayan sido llamados, entonces vendrá el día de Jezreel. ¿Qué era Jezreel? Dios siembra. ¿Qué es Dios siembra? Quiere decir que Dios toma el control, que Dios toma la posición en el mundo de recuperar lo que es de Él, y ese día será grande. Ya esto ni siquiera es un cumplimiento con los judíos del año 70, ni es un cumplimiento con los tiempos de Nabucodonosor ni Darío, sino esto es un cumplimiento ya con la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, cuando sea el día de Jezreel grande. Eso lo dejamos aparte, es parte escatológica que va un poco más allá de solamente el tiempo de los dos reinos, el norte y del sur. Eso se cumple ya, o mejor dicho, lo podemos estudiar a la luz de Apocalipsis y a la luz del capítulo 24 y 25 de Mateo. Seguimos. Ahora en Oseas capítulo 2, ya vimos el capítulo 1, sé que es muy rápido que lo vimos, pero así es como es una lectura guiada, eso es un curso intensivo. Decid a vuestros hermanos, a mí y a vuestras hermanas Ruama. Dígale a esos dos hermanos, a ellos dos, dígales. Contended con vuestra madre, contended, porque ella no es mi mujer. Si el pueblo del sur está representando al judaísmo y el pueblo del norte está representando a los esparcidos entre las naciones, que nos incluyen a nosotros, y dicen que contiendan con su madre, que contender con su madre no es que se peleen con la mamá, porque no se trata de eso, se trata de que no estén de acuerdo con lo que la madre está haciendo, o sea, no estemos de acuerdo con lo que la madre está haciendo, eso es contender con la madre, o no aprobar lo que la madre ella hace, porque ella no es mi mujer. Voy a explicarlo de esta manera, a ver si puedo con mis palabras tratar de llevarlo a eso. El judaísmo y los judíos
no hablando como el país, no hablando como los que viven ahí, ni siquiera hablando como los descendientes de Judá, sino a lo que debió haber sido la luz para las naciones, no está siendo luz para las naciones. Entonces nosotros no podemos estar de acuerdo con lo que ellos hacen. ¿Por qué? Porque ellos se están dejando guiar no solo por la Torá, sino por el Zohar, por la Kabbalah, por las diferentes parashá de los diferentes rabinos. Se están dejando guiar por el Talmud, pero no por la Torá. Nosotros, estudiar el judaísmo nos va a traer luz para entender a nuestro Señor Jesucristo, pero no todo lo que los judíos hacen, ni todo lo que el judaísmo hace, va de acuerdo a lo que Dios demanda. Entonces nosotros no podemos estar de acuerdo con la forma en que ellos presentan a Dios y a nuestro Señor Jesucristo. No podemos estar de acuerdo. Aunque sean una luz para nosotros para entender a Jesús, nosotros no podemos hacer lo que muchos hacen, que se vuelven mesiánicos. ¿Qué es volverse mesiánico? Dejar a Jesús y devolverse a ese judaísmo que rechaza a Jesús y lo ha rechazado. Siempre lo rechazó en el siglo primero y lo sigue rechazando. Entonces, la descendencia de ese pueblo, que estamos hablando del reino del norte y el reino del sur, de donde después viene la figura que estamos conociendo nosotros del cristianismo mezclado con el israelismo, que son los Melao Goyim, nosotros no podemos estar de acuerdo con esa doctrina que no acepta al Señor Jesucristo como Salvador y que está esperando más bien otro Mesías. Ahora vuelvo a leer: contended con vuestra madre, contended porque ella no es mi mujer. Cuando no es mi mujer significa que no me representa, que no es mi ayuda idónea, que no hace lo que yo le mandé a hacer desde el principio. Ni yo su marido. Aparte, pues, sus fornicaciones de su rostro y sus adulterios de entre sus pechos, no sea que yo la despoje y la desnude, y la ponga como el día en que nació, la haga como en el desierto, la deje como tierra seca y la mate de sed. Aquí voy a hacer una pausa. Yo no sé si lo escribí en la otra filmina, pero les voy a pedir que abran el libro de Ezequiel. Recuerde que Ezequiel también fue llevado durante ese tiempo. Abran el libro de Ezequiel en el capítulo 16. Ahí, por favor. Ahí busquen el capítulo 16. Mientras lo buscan, les vuelvo a leer esto que acabo de mencionar. Contended con vuestra madre, contended, porque ella no es mi mujer, ni yo su marido. Aparte, pues, sus fornicaciones de su rostro y sus adulterios de entre sus pechos, no sea que yo la despoje y la desnude, y la ponga como el día en que nació, la haga como un desierto, la deje como tierra seca y la mate de sed. Esto que está aquí nos debe llevar a nosotros a Ezequiel capítulo 16, porque esto es lo que Oseas está mencionando, eso es lo que Dios está revelando a través de Oseas, que nos dice a nosotros que nosotros no tenemos que hacer y dar enseñanzas que no reflejen a Jesús, las enseñanzas que correctas, y que nos vayamos nosotros buscando el judaísmo, alejándonos de Cristo. Nosotros tenemos que aprender de las raíces judaicas para que entender a Jesús. Pero si nosotros venimos y nos hacemos mesiánicos, porque eso es lo que hacen las personas, terminan dejando a Jesús y se terminan haciendo mesiánicos. ¿Qué es un mesiánico? En el entendido no de que es del Mesías, sino de las personas que se vuelven los que adoran la Torá, los que adoran la menorá, los que adoran esas cosas. No es que las usan como figura, no es que se practican las fiestas para aprender de esto, no es para aprender, sino que dicen, ya Jesús no calza en mí, porque esto me está enseñando que Jesús es un usurpador, porque eso es lo que enseña mucho mesianismo. Aunque mencionan a Jesús, pero no lo mencionan como Dios, ni como parte de Elohim, sino que se divorcian de ese pensamiento. Si ustedes hacen eso, dice, si ustedes continúan con eso, pónganse a eso, pero no vaya a ser que los deje como al principio. Es algo así como decir, no vaya a ser que los vuelva al principio. Ahora voy a leer Ezequiel 16 para que veamos a qué principio se refiere esto. Ezequiel 16 dice así: vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, notifica a Jerusalén sus abominaciones. Y di, así ha dicho Jehová, el Señor de Jerusalén. Tu origen, que es lo que está mencionando aquí, cuando nació, cuando la fue a buscar, tu origen, tu nacimiento es en la tierra de Canaán, tu padre fue amorreo y tu madre Tea. Está hablando de que Abraham salió de Ur de los Caldeos, por lo tanto él venía de una tierra pagana, y como dice el libro de Josué, fue llamado cuando adoraba a dioses paganos. Tu padre, dice, tu padre y tu madre fue amorreo y eteo, o sea, no eran lo que yo los estoy formando, no eran los que yo estoy haciendo de ustedes, que son un testimonio para las naciones, un testimonio para la humanidad.
sino que fui yo el que los trajo, fui yo el que los rescató. Por eso, si ustedes se comportan así, yo los voy a devolver a ese origen. Sigamos leyendo. Verso 4 de Ezequiel capítulo 16. Y en cuanto a tu nacimiento, que es lo que está diciendo aquí, cuidado que te pongo en el día como naciste y te ponga y te haga como en el desierto y te deje como tierra seca y te mate de sed. En cuanto a tu nacimiento, el día en que naciste, no fue cortado tu ombligo, ni fuiste lavada con aguas para limpiarte, ni salada con sal, ni fuiste envuelta con fajas. Eso está hablando de una bebita que la tienen en medio del desierto, no le quitan la placenta, el ombligo queda pegado a la placenta, entonces lo que empieza a seguir teniendo conductas como las que tenía antes. Cuando nosotros nacemos para Cristo, nosotros tenemos que renunciar a nuestras conductas anteriores, que es dejar la cruz, mejor dicho, cargar la cruz, o sea, renunciar a nosotros para que Cristo viva en nosotros. Pero nosotros a veces nacemos así, como un bebé que nace en el desierto, pegado a la placenta, y no se nos lava, no se nos limpia, no se nos quita eso. Es lo que está diciendo él en la figura que está utilizando. No hubo ojo que, verso 5, no hubo ojo que se compadeciese de ti para hacerte algo de esto, teniendo de ti misericordia. No había quien la salvara. Usted no era para la humanidad, no era querida, a usted no le gustaba la humanidad, sino que fuiste arrojada a la faz del campo con menosprecio de tu vida en el día en que naciste. Es lo que le está diciendo. Usted quiere llegar a eso, usted quiere volver a eso. Usted quiere que yo la mande a eso. Ah, Israel, usted quiere que los mande a eso. Antes de seguir leyendo el verso 6 de Ezequiel 17, es algo así como que nosotros venimos. ¿Se acuerda del pastor que les hablé, que estaba viendo pornografía? Regañando al de la alabanza, que también estaba viendo pornografía, pero él seguía haciendo lo mismo. Entonces, ¿usted quiere que yo lo ponga a usted como antes, como cuando era mi enemigo? O sea, ¿usted va a seguir haciendo las cosas que le digo que no haga? ¿Va a seguir haciendo las cosas de donde usted tiene que alejarse? Eso es lo que usted quiere. Eso es lo que yo quiero que le haga a usted. Eso es lo que yo debería hacerle a usted. Pero resulta que Dios es todo misericordia, porque de eso se trata el libro de Oseas, de misericordia. Y nos llama la atención para que corrijamos nuestro rumbo. Eso es lo que ustedes quieren. Quedar como cuando antes. Recuerde que ahí la palabra nos dice que el estado postrer es peor que el primero. O sea, eso es lo que quieren, quedar peor que cuando los encontré. Si estaban en bancarrota, quieren estar peor que la bancarrota. Si estaban, que su familia estaba destruida, usted quiere que terminar peor que como estaba antes. Sigo leyendo el verso 6 de Ezequiel 16. Y yo pasé junto a ti, te vi sucia en tus sangres, y cuando estabas en tus sangres te dije, vive. Ahí donde lo vi, que estaba que nadie daba nada por usted, donde nadie lo quería, donde nadie lo limpiaba, donde nadie lo cuidaba, donde nadie lo alentaba, yo lo vi y yo dije, vive. El Señor dice a través de nuestro Señor que Él nos amó primero, que Él nos buscó primero. Entonces, ¿qué le dijo? Vive. Sí te dije cuando estabas en tus sangres, vive. O sea, el Señor vino a nosotros a salvarnos y nosotros deberíamos de agarrar esa salvación y apreciarla. Deberíamos de ser agradecidos con lo que Él hizo por nosotros y no dejar de estar tomando esto a la ligera. Verso 7, Ezequiel 16. Te hice multiplicar como la hierba del campo y creciste y te hiciste grande y llegaste a ser muy hermosa. Tus pechos se habían formado y tu pelo había crecido, pero estabas desnuda y descubierta. Está hablando del momento en que le dio a ellos la ley, en el momento que a ellos les dio cómo vestirse delante de Dios, se le dijo cómo ponerse el tabernáculo, cómo confeccionar el tabernáculo de la manera que se iban a acercar a Dios y se hace hermosa, se hace bella y se hace atractiva. Y pasé yo otra vez junto a ti, te miré y aquí que tu tiempo era tiempo de amores, y extendí mi mano sobre ti y te cubrí tu desnudez, y te di juramento y entré en pacto contigo, dice Jehová el Señor, y fuiste mía. Es una mención del capítulo 34, donde el Señor da el pacto renovado, donde el Señor dice, tendré misericordia de quien tenga misericordia, tendré compasión de quien tenga compasión. Eso hice yo, dice. Mientras ustedes debían de ser destruidos, eso hice yo. Primero los saco de Egipto. Después les doy un pacto, los amo. Después les doy la ley. Todavía hacen un becerro de oro, pero aún así yo vengo y sigo haciendo con ustedes el bien, les sigo haciendo bondad. Te lavé con agua, verso 9, y lavé tus sangres y por encima de ti y te ungí con aceite. Te vestí de bordado, te calcé de tejón, te ceñí de lino y te cubrí de seda. Te lavé, está hablando de puras figuras del tabernáculo. Te
atavié con adornos y te cubrí con brazaletes y en tus brazos y collar en tu cuello. ¿Por qué es importante entender lo del tabernáculo? Eso lo doy viernes de semana de por medio para que se apunten si quieren entender estos textos más ampliamente. Todas las clases que yo doy están interconectadas. Ya no sé cómo hablar. Están todas interconectadas. ¿Por qué? Porque una clase le ayuda a aclarar la otra, una a la otra. Los que se meten en todas las clases tienen más posibilidad de tener más claro el mensaje. Puse joyas en tu nariz y zarcillos en tus orejas y una hermosa diadema en tu cabeza. Forma de pensar, te estoy diciendo cómo tienes que pensar. La diadema en la cabeza es, necesito que pienses de esta manera para que no tener que destruirte. Así fuiste adornada de oro y de plata y vestido de lino fino, seda y bordado. Comiste flor de harina y trigo y miel y aceite y fuiste hermosa en extremo. Prosperaste hasta llegar a reinar. Y escuche lo que dice el verso 14, porque ya aquí está mencionando el tiempo donde Salomón era reconocido en todo el mundo. Venía la reina de Saba, venían reyes de todo lado a hablar con él, porque ya estaba la sabiduría, la diadema, el pensamiento, la sabiduría estaba llegando hasta los confines de la tierra. Era una buena oportunidad para enseñarle a las naciones lo que Dios quería con ellos, o sea, lo que Dios quería hacer. Y Salomón vino y se termina equivocando también. Pero escucha el verso 14 donde empieza a mencionar esta sección. Y salió tu nombre de entre las naciones a causa de tu hermosura, porque era perfecta a causa de mi hermosura que yo puse sobre ti, dice Jehová el Señor. Eras hermosa porque yo puse mi hermosura en ti. Y escucha lo que dice el verso 15, pero confiaste en tu hermosura y te prostituiste a causa de tu renombre y derramaste tus fornicaciones a cuantos pasaron, suya eras. Puedes seguir leyendo el capítulo 16 de Ezequiel a la luz de este texto, si gusta más tarde o mañana, cuando quiera. No lo voy a seguir leyendo, solo quería meterlos de aquí, del capítulo 2 de Oseas, del verso 2 y 3, los quería llevar allá como un contexto histórico de la profecía de Oseas proyectado hacia el futuro. Y ahora, con eso que acabo de leer, con lo que les acabo de explicar, vuelvo a leer el verso 2, capítulo 2. Contended con vuestra madre, contended, porque ella no es mi mujer, ni yo su marido. Aparte, pues, sus fornicaciones de su rostro y sus adulterios de entre sus pechos, no sea que yo la despoje y desnude, la ponga como el día en que nació, la haga como un desierto y la deje como tierra seca y la mate de sed. Eso es lo que ustedes quieren, que los deje como los encontré. Verso 4, capítulo 2 de Oseas. Ni tendré misericordia de sus hijos. ¿Quiénes son sus hijos? Reino del norte y reino del sur, porque son hijos de prostitución, porque terminaron haciendo también lo incorrecto. Porque su madre se prostituyó, la que los dio a luz se deshonró. ¿De dónde salen los cristianos? De la historia judía. ¿De dónde salen los judíos? De la historia de Abraham. ¿De dónde sale Abraham? De un llamado de Dios que lo sacó de Ur de los Caldeos, cuando Dios lo hizo simple y sencillamente porque Él lo quiso hacer. Porque su madre se prostituyó, la que dio a luz se deshonró porque dijo, iré tras mis amantes y me dan mi pan, mi agua, mi lana, mi lino, mi aceite y mi bebida. O sea, prefiero irme por aquello que me agrada que irme por Dios. ¿Cómo lo dijo Jesús? Amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. O sea, lo que está diciendo, no quiero la luz que me hace dejar de hacer esto, sino que prefiero hacer lo malo. Vuelvo al pastor que está haciendo prostitución, está viendo pornografía. Prefiero seguir haciendo esto que dejar de hacerlo. Aunque le llame la atención a los otros, entonces termino siendo maestro de unas personas, pero soy un maestro que no cumple con lo que enseño. Eso se llama hipocresía, es lo que habla el capítulo 23 de Mateo, cuando le llama la atención a los fariseos y le dice a la gente que hagan lo que ellos dicen, pero no lo que ellos hacen, porque ellos leen la palabra, pero no hacen lo que la palabra dice. Todo eso va en este contexto. Capítulo 2, verso 6. Por tanto, concluye, por tanto, he aquí yo rodearé de espinos su camino. ¿Qué es rodear de espinos el camino? Hacerle las cosas difíciles. ¿Cuándo va a pasar eso? Cuando sean capturados por los asirios, cuando sean llevados por los asirios. Y esta profecía se cumplió ahí y esta profecía nos alcanza hasta los últimos tiempos a nosotros porque Dios es atemporal.
Por tanto, de aquí yo rodearé de espinos su camino y la cercaré con seto y no hallará sus caminos. Seguirá a sus amantes y no los alcanzará. Los buscará y no los hallará. Cuando eso pase, cuando se vea que está perdida, cuando se vea que no sabe qué hacer, cuando se encuentre con que no hay ruta, voy a hacer una pausa aquí y voy a explicarle algo de nuestros tiempos. Quiero pasar, a mí me gusta pasarme de allá para acá, como de los tiempos de Oseas a los tiempos de nosotros. Durante los últimos años, tal vez puedo decirle que de los años 80, si no pierdo mi memoria, de los años 80 para acá ha venido eh, una gran mala enseñanza o muy popular, que es la doctrina de la prosperidad, la famosa declaración positiva, decláralo y recíbelo. Eso es lo que se ha recibido en los últimos 30 años, más o menos. Y eso se ha ido alrededor del mundo. Hay gente que se ha hecho muy rica con eso, se ha prostituido. Está haciendo dinero con el cuerpo de Cristo, eso es ser una ramera, eso es ser una prostituta. Y mucha gente está haciendo eso. Yo declaro, yo recibo, y no como dice el libro de Santiago, que tenemos que decir si Dios quiere. No lo que nosotros decimos, sino si Dios quiere. Como dice el Señor a través de Pablo, que nos acerquemos a Dios con ruego y súplica. Como nos enseña a nosotros la palabra en todo lado, cuando el Señor mismo dice, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Hágase tu voluntad aquí en la tierra como en los cielos, diciendo yo abdico a lo que yo hago para que seas tú el que gobierne mi vida, sino que yo declaro, yo recibo, yo demando. O sea, nos ponemos a darle órdenes a Dios. Digo nos ponemos, yo no lo hago, pero estoy hablando de la conducta que ha habido en los últimos años. Eso es lo que la gente está haciendo, siguiendo los amantes, está siguiendo ese tipo de doctrina, pero cuando ven que no está pasando lo que esperaban que pasara, y le estoy hablando de congregaciones multitudinarias cerradas, pastores que por mucho que declaren que se extinga el virus o que se detenga un huracán, o que no se enferme la gente, o que no le cierren las iglesias, terminan cerradas. Termina Dios diciéndole, se hace lo que yo digo. Yo soy el que mando aquí, no es la forma en que ustedes están haciendo la correcta. Hoy está detenido el planeta completo, porque el Dios soberano detuvo el planeta. ¿Para qué? Para que la gente diga que hay persecución contra la iglesia. No, no hay persecución contra la iglesia. Hay una persecución contra la humanidad para poner un gobierno mundial. Eso es tema de otro momento. Pero la iglesia está siendo tratada en esto de la misma manera que Oseas estaba tratando a esos dos pueblos, especialmente a las tribus del norte, al reino del norte, a esas 10 tribus que estaban desobedientes, que iban a ser capturadas por los asirios. Pero seguían declarando, tratando de contextualizar esto para que podamos entender, sigo declarando, y todavía hay gente que dice que voy a declarar y que el virus se vaya y todo eso, y Dios dice no, y no, y es cuando yo quiero, dice el Señor, porque yo soy Dios. Cuando usted aprenda a orar, cuando usted aprenda a rogarme y a suplicarme, porque es lo que el Señor enseña en el libro de Isaías, cuando ruegue, cuando me suplique, cuando me vea como Dios y no como su sirviente, entonces van a ser diferentes. Y eso es lo que le pasa en esta línea roja que les estoy explicando. Entonces dirá, iré y me volveré a mi primer amor. O sea, va a decir, quiero regresar a la enseñanza, quiero regresar a lo que Dios dice, quiero volver a eso. Voy a regresar a mi primer amor. Está hablándole a Oseas de lo que va a encontrarse con Gomer cuando se halle siendo utilizada y que al final de cuentas lo que ella quería hacer no le sirvió. ¿Y qué es lo que iba a decir Gomer? Porque mejor me iba entonces que ahora. Eso es lo que la iglesia está llegando a pensar hoy día. Vean, nos iba mejor con las enseñanzas de los 70, de los misioneros de los años 60. Aquella forma de predicar era diferente, o sea, y la gente está volviendo a eso, la gente está regresando a la doctrina, la gente está regresando a la enseñanza de la doctrina sana, de la doctrina correcta, de dejar esas enseñanzas de que le quieren torcer el brazo a Dios y quieren darle órdenes a Dios en vez de acercarse a Dios como se acercaba Esther al rey. El rey de Esther, el rey de Asuero, era un rey pagano, un rey cruel que echó a Basti, un rey que apoyó a Naamán en su oportunidad para que persiguiera a los judíos, aunque él decía que no, pero sí lo apoyó. Así estaba este rey Asuero. ¿Y cómo se le acercaba Esther a ese rey? Si te complace, Señor, si te agrada, si lo que hago te honra. Así se acercaba a ella con respeto,
con decencia, con educación, exaltando al rey. Pero ¿cómo se acerca el cristianismo de hoy en día a Dios? Declaramos, nos apropiamos de tus promesas, tomamos esto, no recibimos un no por respuesta. Te ordenamos a esto, le ordenamos a los ángeles, le ordenamos al mundo. Qué falta de humildad. Qué falta de humildad. Qué falta de humillarse delante de Dios. Qué soberbia en el corazón del hombre. Y cuando no resultan las cosas y nos vemos como nos vemos ahora, que no, toda esa declaración positiva y todas esas cosas que se dicen son infructuosas, entonces dirá, iré y me volveré a mi primer marido porque mejor me iba entonces que ahora. Pero ella no reconoció, dice, que yo le daba trigo, el vino, el aceite y que le multiplicaba la plata, el oro que ofrecía a Baal. O sea, aunque la iglesia está caminando equivocado, aunque la iglesia ha hecho lo incorrecto, aún así Dios nos ha bendecido. Aún así Dios nos ha cuidado, nos ha dado alimento, nos ha dado vestido, nos ha guiado a pesar de que estamos equivocados, a pesar de que hemos hecho lo incorrecto, a pesar de los soberbios, a pesar de andar declarando y dándole órdenes a él, aún así Dios nos ha cuidado, pero no se daba cuenta que yo lo cuidaba, dice. No se daba cuenta, es lo que dice Oseas en el capítulo 11 en concreto cuando lleguemos ahí. Oh Efraín, dice, yo que te llevaba de la mano y te cuidaba y no te diste cuenta que yo te protegía. Oseas es un libro de misericordia, es a donde nos remite Jesús cuando le dice a los fariseos que vayan y aprendan lo que es misericordia. Es a Oseas que nos está remitiendo, porque Oseas es el libro donde Dios nos enseña que tenemos todo para ser destruidos, tenemos todo para ser capturados, pero dice, se inflama mi corazón de compasión en el capítulo 11 de Oseas. ¿Cómo podría hacerte esto, oh Efraín? Ponerte como Adma y Zeboim, que son las dos de las ciudades que fueron destruidas con Sodoma y Gomorra. ¿Cómo podría ser? O sea, ¿cómo te voy a destruir? O sea, nosotros deberíamos de ser destruidos, exterminados, por desobedientes, por soberbios, por altaneros, por pensar que podemos mandarle a Dios y darle órdenes a Él cuando deberíamos de enseñar a la iglesia, especialmente los que enseñamos Biblia, enseñarle a la iglesia, acercarse a Dios y decir, Señor, te ruego, Señor, si te agrada, Padre bueno, si esto te honra, Señor, si tú ves bien mis palabras, Señor, recibe mis palabras con humildad, Señor, en humillación, me acerco a ti, por favor, Señor, te suplicamos que sane nuestra tierra. Sana nuestra tierra, Señor, pero en humildad. ¿Pero qué está enseñando la mayoría de los pastores hoy en día? No voy a decir que todos, pero la mayoría de los, soberbia, arrogancia, prepotencia. Levante la mano, declaro que esto pase aquí, declaro que esto pase allá. Eso es arrogancia, eso es no saber acercarse al Dios de los cielos, al Rey de Israel, al Señor de señores, mis hermanos y mis hermanas. Bueno, es que termino uno predicando con esto, porque cada verso es una prédica y esto es una enseñanza, pero eso es lo que sucede, eso es lo que está pasando hoy en día. Entonces, cuando vemos que no funcionan las cosas, quiero volver al primer marido, donde me iba bien. Puro la parábola del hijo pródigo. Quiero volver a donde mi papá, porque donde mi papá hay comida, hasta los sirvientes comen bien. ¿Y qué hace el papá del hijo pródigo? Lo recibe con los brazos abiertos. Ese es el mensaje de Oseas. Ese es todo el libro de Oseas. Un Dios bueno, un Dios generoso, un Dios misericordioso, un Dios que abre los brazos a pesar de nuestra fornicación, a pesar de que deberíamos ser llamados no pueblo, y a pesar de que debería Dios no compadecerse de nosotros como iglesia. Verso 9. Por lo tanto, dice, yo volveré y tomaré mi trigo a su tiempo, y mi vino y su sazón, y quitaré mi lana y mi lino que había dado para cubrir su desnudez. ¿Cuál desnudez? ¿Se acuerdan lo que leímos en el capítulo 16 de Ezequiel? Y ahora descubriré yo su locura delante de los ojos de sus amantes, y nadie la librará de mi mano. Ahora los voy a hacer que vean que lo que estaban enseñando no sirve para nada. Los voy a exponer, los voy a avergonzar delante del mundo, que todas esas enseñanzas soberbias, todas esas enseñanzas arrogantes, todas esas enseñanzas que no me reflejan a mí como el soberano al cual le deben de rogar, ahora les voy a enseñar quién soy yo. Cuando el Señor dice, y sabrán que yo soy Jehová, no se refiere solamente a defendernos, también se defiende a causar la disciplina que nos corrija a nosotros. Verso 11, haré cesar todo su gozo, sus fiestas, sus
nuevas lunas y sus días de reposo. ¿Por qué? Porque iban a ser capturados, iban a ser llevados prisioneros y ya no iban a poder celebrar las fiestas, ya no podían a celebrar todo lo que Dios les había dado en el Sinaí. Cuando les dijo, estos son las fiestas, estos son los días de reposo que quiero que hagan, ya no lo van a poder hacer porque van a ser prisioneros de los asirios. Y después van a ser prisioneros de los babilonios. Y haré talar sus vides, sus higueras, de las cuales dijo, mi salario son, salario que me han dado mis amantes, y las reduciré a un matorral y las comerán las bestias del campo. ¿Qué le está diciendo? Voy a acabar con ustedes. Y la castigaré por los días en que incensaba los baales y se adornaba de sus arcillos y de sus joyeles y se iba tras sus amantes y se olvidaba de mí, dice Jehová. Mientras se iba por los amantes, por los que les enseñaban mal, por las personas, o sea, abandonaban mi enseñanza, abandonaron mi doctrina y prefirieron irse a la doctrina de demonios, prefirieron irse a la doctrina de Baales, prefirieron irse a sus propias intenciones. Eso es lo que el Señor está diciendo. ¿Cuándo pasó eso? Eso comenzó en el Edén. Dios le dijo, de esto puedes tomar y de esto no. Pero prefirieron oír a Satanás, prefirieron la enseñanza de Satanás que la de Dios. Todo eso se da con el tiempo. Lo mismo le está pasando a esas tribus del norte, a ese reino del norte. Pero he aquí, dice Oseas capítulo 2, verso 14. Pero he aquí, yo la traeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Esto, hermanos, es hermosísimo. Mira, hasta que se me para el pelo donde lo leo. Porque lo que acaba de decir él en los primeros versos es lo que deberían pasarnos. Pero él viene y dice, yo voy a ir al desierto, dice, yo voy a ir a donde están ahí, sufriendo, y le voy a hablar a sus corazones. Como hoy le está hablando Dios a su corazón y al mío. Y le daré sus viñas desde allí, y el valle de Acor por puerta de esperanza. O sea, voy a ir con amor. Eso es lo que Oseas tenía que ir a hacer al ir a buscar a Gomer. Aunque lo traicionó, aunque lo abandonó, aunque estuvo con Baales, el Señor dice, vea, así como usted le estoy mandando hacia, así soy yo. Lo que usted tiene que hacer es lo que yo voy a hacer, para que el pueblo entienda cómo soy yo, quién soy yo como Dios. Y allí cuando la encuentre, dice, cuando le dé esperanza, cuando la vista, cuando la limpie, cuando le dé ropita de nuevo, cuando la atienda, allí cantará como en los tiempos de su juventud, como el día de su subida a la tierra de Egipto. Igual va a cantar como cuando cantaron, cuando pasaron el mar al otro lado y cantaban el himno de victoria. Desobedientes, arrogantes, soberbios, prepotentes. Pero yo los amo con amor eterno. Ustedes han sido infieles, pero yo soy fiel. Entonces, en medio de eso, en medio de esa infidelidad, yo les voy a demostrar su amor. Y en aquel tiempo, cuando pase eso, dice Jehová, verso 16, me llamarás Ishi. ¿Qué es Ishi? Esposo. Y nunca más me llamarás Bali. O sea, amo. Ya cuando ya yo llegue con ese amor y ustedes vean que realmente siempre he querido el bien para ustedes, pero ustedes querían hacer su propio circo, su propio show, yo los voy a buscar y cuando los encuentre y los abrace, les dé esperanza, van a cantar y me van a llamar esposo, amado, mi amor, mi Señor, mi Dios. Ya no me van a ver como un juez, me van a ver como lo que yo quiero que me vean y se acerquen a mí con respeto. ¿Y por qué va a pasar eso? Dice. El verso 17 dice, porque quitaré de su boca los nombres de los Baales, porque voy a quitar de que dejen de adorar y dejen de enseñar lo que están enseñando mal. Y nunca más mencionarán sus nombres, o sea, nunca más van a volver a hacer lo que estaban haciendo. ¿Por qué? Dice, en aquel tiempo haré para ti pacto con las bestias del campo, con las aves del cielo y con las serpientes de la tierra, y quitaré de la tierra arco y espada y guerra, y te haré dormir segura. O sea, voy a quitar cualquier peligro que tengas y te voy a proteger. ¿Para qué? Para desposarte. Te desposaré conmigo. Te voy a casar para siempre. Te desposaré conmigo en justicia, en juicio, en benignidad y en misericordia. Y te desposaré conmigo en fidelidad y conocerás a Jehová. Ese día, dice el capítulo 2 de Oseas, del 18 al 20, el día que Él haga eso, ya está hablando de nuestra llegada de nuestro Señor Jesucristo. Y si lo quiere traer a nuestros tiempos, puede ser hoy,
Puede ser mañana que el Señor está tocando tu corazón o el mío y nos está diciendo, yo los amo con amor eterno. Yo morí por ustedes. Yo los rescaté. Enseñen eso. Enseñen humildad delante de un Dios supremo. Enseñen humildad delante de un Dios soberano. No enseñen lo que los humanos están enseñando. No quieran ser como las naciones. No quieran conquistar como las naciones. No necesitan armas, no necesitan espada, no necesitan nada. Lo único que necesitan es ser humildes delante de mí, humillarse delante de mí y acercarse delante de mí con acción de ruego y súplica. Y entonces sabrán que yo soy Jehová. Eso es lo que el Señor está enseñando en Oseas. Apelemos a su misericordia. En aquel tiempo, cuando eso pase, cuando yo me acerque, cuando yo los abrace, cuando yo los atraiga, ¿sabe qué voy a hacer? En aquel tiempo voy a responder, dice, responderé, dice Jehová, yo responderé a los cielos y ellos responderán a la tierra. O sea, le voy a decir a los cielos y que hablen a la tierra. ¿Por qué? Porque en ese tiempo era la agricultura. Entonces iba a hacer llover para que la agricultura prosperara. Hoy nosotros podemos tener otro tipo de lluvia en nuestra economía. Puede ser que mejore nuestra salud, puede ser que mejore nuestras situaciones, pero tenemos que ser humildes. Tenemos que acercarnos en acción de ruego y súplica. Eso es lo que está enseñando el libro de Oseas. Acérquese a Dios en acción de ruego y súplica. Suplíquele, clame, ruéguele. Y si usted hace eso, dice, la tierra responderá al trigo y el vino al aceite, y ellos responderán ¿a qué? A Jezreel. ¿Quién era Jezreel? El Dios que siembra. Una vez que responde Jezreel, el Dios que siembra, dice, la sembraré para mí en la tierra y tendré misericordia. ¿De quién? Del Loruama. ¿Qué era Loruama? No compadecía. Y le diré a Loami, o sea, la que no era mi pueblo, le voy a decir, tú eres mi pueblo, y Dios dirá, y él dirá, quien el pueblo dirá, Dios mío. Eso es lo que el Señor nos está enseñando en Oseas. Queda capítulo 3 de Oseas, nos quedan 10 minutos para terminar la clase de hoy. Entonces, lo seguimos leyendo la próxima clase. Aquí me voy a quedar. Voy a hablar un ratito con ustedes para que tenemos 10 minutos, 5 o 7 minutos para que hablemos y un ratito para que oremos. Espero de verdad que Dios haya hablado a sus corazones porque se trata de eso. Estas clases se tratan realmente de que Dios venga a nuestro corazón, nos ministre y nos haga menos orgullosos, menos soberbios, menos arrogantes, más humildes, humillándonos delante de Él y reconociendo que Él es Dios y que Él es el Padre, nosotros somos el Hijo, que Él es el pastor, nosotros somos la oveja, que Él manda y nosotros obedecemos, que Él es el que demanda y nosotros rogamos, rogamos. Nos toca rogar, suplicar, clamar, no otra cosa. Dejemos de estar comportándonos con un pensamiento diabólico y satánico que quiso darle órdenes a Jesús siendo Dios. Nosotros, la iglesia ha caído a darle órdenes a Dios de lo que tiene que hacer. En eso ha caído la iglesia en los últimos tiempos.